Hoy Jesús mismo hace la homilía, ¿verdad? Explica la parábola que nos cuenta. Yo quisiera que pudiéramos compartir algunas enseñanzas de las lecturas que hemos escuchado. Lo primero que quisiera decir es quien inicia estando cerca de Pablo, uno de los que inicia estando cerca de Pablo es Juan Marcos. Ya lo hemos meditado aquí en otro momento. Y en este primer viaje apostólico tienen una contrariedad, una postura distinta frente a algunas cosas. Y Juan Marcos, Pablo despide a Juan Marcos, le dice, no, mejor usted regrese. Yo con usted y yo juntos no podemos. Y entonces Juan Marcos se regresa, Pablo se lo manda a Pedro, y Pablo sigue con Bernabé, y es luego donde se topa a Timoteo. Hemos escuchado, dice que él mismo lo ha ordenado. Timoteo es curioso porque es el caso donde se mencionan 3 generaciones de cristianos, la abuela, la mamá y él, ¿verdad? 3 generaciones. No se menciona al papá porque era pagano. De hecho, Timoteo fue circuncidado, Pablo no lo cuenta, ya después, viejo, incluso por un problema de predicación, porque llegaba a predicar y algunos judíos le tenían sospecha porque decía, este no es judío porque no es circuncidado. Y a pesar de que la mamá era judía y él no fuera circuncidado, entonces daba la sensación de como que en esa casa al inicio no se vivía muy al pie de la letra la fe judía, y ahora vemos a estas abuela, mamá e hijo viviendo la fe. Pero ¿qué es lo que quiero decir de Timoteo en este caso? Y es que entonces llega y es el que empieza a caminar con Pablo, al punto de llamarlo hijo. Ustedes oyen esta primera lectura lindísima, llena de cariño, de amor y de atenciones. Y entonces Pablo empieza a caminar con Timoteo. Lo que quiero decir es que en psicología se habla de empatía y simpatía. Son 2 palabras muy parecidillas, pero que nos dicen de la capacidad que uno tiene de sentir la otra persona cercana a uno por la forma de ser, por los valores, por los principios. Y es muy curioso. Yo creo que la iglesia como grupo humano, aunque por supuesto se busca en la iglesia una construcción sobrenatural, también se parte de lo natural. Lo que quiero decir es que vean cómo no se esconde en el evangelio que Pablo y Juan Marcos no pudieran trabajar juntos, y que sí podía trabajar juntos Pablo y Timoteo. Esto no significa que Pablo pensara que entonces Juan Marcos era peor cristiano, sino que no podía trabajar con él. No podía trabajar con él. Yo creo que nos hace muy bien también nosotros reconocer que hay posibilidades a veces más fáciles de trabajar con una persona o no. Claro que hay. Yo no estoy diciendo, entonces usted no puede trabajar con fulano, váyase de ahí. Yo no estoy diciendo eso. Dios guarde, también nos hace mucho bien para nuestro orgullo, para nuestra paciencia, para muchas otras cosas, también perseverar por encima de las personas. Pero también entender que sí, hay personas que de pronto no sé, a veces había una compañera en el colegio que se reía tan feo, a mi gusto, que entonces a mí me caía mal. ¿Y qué le hizo? Nada, es que se reía muy feo. ¿Y somos así o no? Bueno, yo soy así. Y claro, en el caso de la vida, pues hay otras cosas más de empatía, de yo poder sentir, de poder vivir. Y entonces yo pienso que es natural decir, bueno, a mí me es muy fácil trabajar con fulano porque nos entendemos muy bien y tal. Ok, perfecto. Y con fulano me cuesta un poco más porque chocamos en las formas de pensar, en los liderazgos. Bueno, perfecto. Lo malo es que usted siempre quiera trabajar con ese fulano y que evite trabajar con el otro, porque entonces ¿cómo va a crecer?
pero es bueno reconocer. A mí a veces cuando me dicen, ay padre, es que a mí me cuesta trabajar con fulano, y yo me alegro, digo, porque delante tengo una persona que quiere vivir con honestidad su cristianismo. Pero si esa persona me dice, no me ponga a trabajar con fulano, ahí me entristezco. Porque entonces es muy honesto y honesta en reconocer su falta de empatía, pero le falta su capacidad de sacrificio. Obviamente, pues si son cosas gravísimas, pues uno entiende. Lo que quiero decir con esto es que la iglesia de Cristo se construye por encima de las empatías y simpatías, pero que también existe eso. A uno le tiene que caer bien. Uno puede sentir que tiene empatía con todos los agentes de pastoral, con todos los sacerdotes. No, hombre. Bueno, yo no. A veces cuando era seminarista y que lo tenían que enviar a uno donde los padrecitos para hacer, yo que no me envíen donde fulano, que no me envíen de fulano, que no me envíen de fulano. Ahora, si me enviaban, entonces yo le decía al obispo, renuncio. Ahí dice de mi falta de conversión. No sé si soy claro lo que estoy diciendo, pero qué importante es reconocer con toda libertad que somos empáticos. Pablo lo fue. Es evidente que con Timoteo trabajaba bien, y no solo bien, bienísimo. Bueno, y como Dios va adelante, hizo que Juan Marcos creciera con Pedro, y al final el evangelio de Marcos, porque Juan Marcos es San Marcos el evangelista, pues entonces tuviéramos de boca casi de Pedro el evangelio de San Marcos, que casi que es el evangelio de Pedro y no de Marcos. Y vean cómo Dios se resuelve esto. Entonces, usted es parte de la iglesia y ve que le es más difícil trabajar con fulano, no, tranquilo, nada pasa. Seguro Dios ha puesto a fulano para mostrarle la falta de conversión que hay en su corazón todavía. Y en el mío. Pero sigamos construyendo la iglesia. Eso es lo primero que pienso yo de Timoteo y de Tito. Lo segundo, cuando uno lee las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito, hay tres palabras que están muy unidas, ¿verdad? Que es fe, vivir la fe y anunciar la fe. Esas tres cosas Pablo es lo que habla con Tito y Pablo es lo que habla con Timoteo. Yo pienso que son tres verbos que nosotros tenemos que asumir también: fortalecer nuestra fe, vivir nuestra fe y anunciar nuestra fe. Acabamos de escuchar, dice, no te avergüences, ¿verdad? No te avergüences. Vivir nuestra fe. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si uno no vive lo que cree, va a terminar creyendo lo que vive. Si uno no vive lo que cree, va a terminar creyendo lo que vive. Y eso es de verdad. Si uno no vive el perdón y vive en el odio, va a terminar pensando que el odio es bueno porque está justificado en algunas ocasiones, sobre todo para las que yo tengo, que ahí sí está justificado el odio. Si uno no vive lo que cree, terminará creyendo lo que vive, y entonces va a asumir su estilo de vida como si fuese un credo. Y está bien fornicar, y está bien robar, y está bien mentir, y está bien porque todo el mundo lo hace, y está bien ser deshonesto, y está bien ser egoísta, y está bien pensar solamente en uno, etc. Entonces, si uno no vive lo que cree, terminará creyendo lo que vive. Y es el caso, en este caso, Pablo, siempre que le habla a Timoteo y a Tito, les recomienda eso. La fe que la fortalezcan, la fe que la vivan y la fe que la anuncien, ¿verdad? Que anuncien su fe. Y la tercera cosa y final es lo que decía al inicio. Pablo funda Éfeso y después deja ahí a Timoteo, obispo de Éfeso. Tito parece que en Creta, donde muere un poco anciano, no mártir, sino anciano. ¿Y qué le pasa al cristianismo? Nada. ¿Qué le pasa? Porque el cristianismo no tiene nombres y apellidos, o sea, solo el de Cristo.
nada pasa, porque nosotros no debemos seguir personas, sino a Cristo, el Señor, ¿verdad? Y qué bonito es, qué bueno que vino Pablo y luego vino Timoteo y que luego vino otro y vino otro y vino otro. Nosotros, yo crecí con Juan Pablo II y Dios me dio la gracia de ordenarme 29 de enero, perdón, que voy a cumplir en un día estos, 29 de enero del 2005 y el Papa murió en abril. Entonces me dio la gracia de celebrar la misa y mencionar al Papa Juan Pablo II. Entonces yo me ordené bajo el pontificado de un santo, yo puedo decir eso. Y murió Juan Pablo II. Y uno decía, ¿y ahora qué vamos? ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo eligió. ¿A quién eligió? A Benedicto. Y decían, un pastor alemán, ¿verdad? Decían, ahora sí, un pastor alemán. ¿Qué irá a pasar con la iglesia? Ratzinger, el de la doctrina para la fe. Y cuando nos damos cuenta que el 11 de febrero, que el Papa dice, renuncio, Santísima Trinidad, renuncio. 500 años no había renunciado un Papa. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Y ahí qué pasó? Vino Francisco. Y cuando el Señor llame a Francisco o Francisco renuncie, ¿qué va a pasar? 266 papas. ¿Cuántos párrocos? ¿Cuántos obispos? Qué lindo una iglesia así. Una iglesia que subsista. Que van a quitar el coordinador ese. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a derrumbar eso? Bueno, si se derrumba tal vez no era de Cristo, sino del coordinador. Qué lindo es entonces una iglesia apostólica, donde no es sobre personas, sino sobre el Jesucristo, el Señor. Uno tiene la tentación de creer que ¿cómo se llama? Que uno es indispensable. Una frase que repetimos, todo el mundo es importante, mas nadie es indispensable. Solo Cristo, el Señor. Y Timoteo y Tito, qué bueno, importantísimos. Le dio 2 cartas Pablo, 2 a Timoteo, 1 a Tito, qué bueno. ¿Y qué pasó? Murieron ellos y la iglesia siguió. Démosle gracias a Dios por eso, por una iglesia apostólica, por encima de las personas, del ministerio del apóstol, que sucede a uno, que sucede a otro, hasta nuestros días. Entonces, bendigamos al Señor por esta memoria de estos santos Timoteo y Tito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.